Esta semana en nuestro devocional estábamos leyendo el libro de los Hechos y qué cosa más hermosa. El libro de los Hechos es una aventura constante. Si usted no lo lee como un libro, si usted lo lee y se lo imagina como que es una película, el libro de los Hechos es fascinante. Porque encima no es una película cualquiera, es una película basada en una historia real. A mí son las que más me gustan. Anoche mirábamos una movie based on a true story, basada en la historia real. Y tú dices, wow, esto me interesa. El libro de los Hechos está basado en una historia real, que es la primera iglesia que con el poder del Espíritu Santo empezó a hacer cosas maravillosas, ¿sí? Entonces, yo cuando leo el libro de los Hechos, me imagino que es como una película, ¿sí? Y a mí me encantan las películas, porque las películas nos muestran un área de la realidad, ¿sí? Hoy vamos a empezar a hablar de una historia del libro de los Hechos. Pero creo que aparte de empezar a hablar de esta historia, hoy vamos a comenzar una serie de conversaciones que yo he titulado Encuentros Divinos. Creo que este va a ser un año de encuentros divinos. Diga conmigo, encuentros divinos, ¿sí? ¿Qué significa? ¿Qué es un encuentro divino? Sí, bueno, obviamente está formado por dos palabras. La palabra encuentro, dice el diccionario, que es el acto de coincidir en un punto. Dos o más cosas. Dos cosas coinciden en un punto y a veces incluso chocando una contra la otra, ¿verdad? Es un encuentro de dos cosas que cruzan su trayectoria. Una viene por acá, la otra viene por acá. Y de repente vienen a tal velocidad y en tal lugar que terminan encontrándose. Tiene que coincidir un montón de cosas para que esos dos objetos se encuentren en un mismo tiempo y espacio. Y ahí se produce un encuentro, ¿verdad? Los encuentros pueden ser casuales, o sea, casi por casualidad, como cuando sucede un accidente de carro, es un encuentro entre dos vehículos, ¿sí? Ese fue un accidente, pero es un encuentro. O también los encuentros pueden ser intencionales, ¿sí? A veces uno está midiendo cómo hace para encontrarse. Usted ve en los deportes, por ejemplo, viene la pelota y dos jugadores van y uno trae la pelota y el otro sale a buscarlo y sale a interceptarlo para encontrarse con ese jugador. Y está calculando precisamente lo que tiene que hacer para poder encontrarse. Así que hay intensos que son accidentales. Hay encuentros que son casuales y hay encuentros que son muy intencionales, muy calculados para que ocurran, ¿sí? Hay encuentros que son explosivos, como un accidente de carro. Pero hay encuentros que son transformadores. Hace 26 años atrás, yo me subí al carro de un amigo y tuve un encuentro que me transformó la vida. Había una muchacha con unos ojos tan, pero tan bonitos, que yo miré los ojos y en el momento que la miré supe que iba a ser mi esposa. ¿Sí? Fue un encuentro transformador. Hay encuentros que son destructores, ¿sí? Pero hay encuentros que son salvadores, ¿sí? ¿Cuántas veces dice, ay, me salvó la campana? Es un encuentro que te salvó, una persona que te rescató, ¿verdad? Eso es un encuentro. Ahora, esto no son cualquier encuentro, son encuentros divinos, estamos diciendo. Y la palabra divino significa relativo a Dios o originado por Dios. Así que un encuentro divino es cuando Dios origina el acto de que dos personas se encuentren en un mismo tiempo y lugar para cumplir su propósito. Esto es un encuentro divino. Cuando Dios prepara de tal manera la vida, el caminar, los horarios de dos personas para que se encuentren en un lugar. Pero no para cualquier cosita, sino para cumplir su propósito. Y esto es lo que sucede en Hechos 10. ¿Sí? Vamos a leer primeramente del 1 al 5. Dice que en la ciudad de Cesarea vivía un hombre llamado Cornelio.
Era capitán de un grupo de 100 soldados romanos, al que se conocía como regimiento italiano. Cornelio y todos los de su casa amaban y adoraban a Dios. Era romano, pero adoraba a Dios. Además, Cornelio ayudaba mucho a los judíos pobres y siempre que oraba a Dios. Un día, a eso de las 3 de la tarde, Cornelio tuvo una visión en la que claramente veía que un ángel de Dios llegaba a donde él estaba y lo llamaba por su nombre. Cornelio sintió miedo, pero miró fijamente al ángel y le respondió: ¿qué desea mi señor? El ángel le dijo: Dios ha escuchado tus oraciones y está contento con todo lo que haces para ayudar a los pobres. Envía ahora 2 hombres al puerto de Jope. Diles que busquen allí a un hombre llamado Pedro. Vamos a empezar por acá, porque yo te dije que lo que vamos a estar viendo es un encuentro divino. Es un encuentro divino, ¿sí? Pero para que un encuentro ocurra, ¿viste las películas? ¿Viste las películas donde hay un encuentro? Es más, yo te voy a mostrar un video de una película donde hay un encuentro. Porque para que una película sobre un encuentro tenga emoción, ustedes se fijan lo que hacen los directores, son muy inteligentes. Primero te muestran lo que está pasando acá, y después te muestran lo que está pasando acá, y después te muestran acá, y después te muestran acá, y después acá, y después acá. Y te van construyendo esa tensión en el momento, ¿sí? ¿Se acuerdan de esas películas? Y te muestran lo que pasa en un lado y lo que pasa en el otro. Y tú vas viendo lo que pasa acá, no sabes lo que está pasando allá. Y lo que pasa acá, no sabes lo que está pasando allá. Pero en la película te van mostrando un poquito de acá, poquito de acá, poquito de acá, de acá, de acá, de acá. Y te van llevando a ver cómo esas 2 personas que están a punto de encontrarse sin saberlo, pero tú ya puedes crecer tu expectativa. ¿Sí? Y esto es lo que está haciendo Lucas en este capítulo del libro de los Hechos. Por un lado nos muestra lo que está pasando en la casa de Cornelio. Cornelio era un soldado, un capitán romano, ¿sí? A Cornelio le gustaba ayudar a los judíos. Él creía en el Dios de los judíos, aunque era romano. Eso era muy raro, no es como ahora, que la gente practica la religión que le parece. En aquellos tiempos, si tú eras parte de un pueblo, tenías que practicar la religión de tu pueblo, de tu familia. Entonces era muy raro que un romano, ¿sí?, creyera en el Dios, en la religión de los judíos. Pero dice que Cornelio no solamente creía en la religión y en el Dios de los judíos, sino que ayudaba a los judíos. Y dice que Cornelio, esto es lo que nos llama mucho la atención, y el pastor Beto hace poco predicó un mensaje hermoso sobre esto. Cornelio oraba. Cornelio oraba. No sabemos por qué oraba Cornelio, pero dice que Cornelio oraba, Gerson, y que la casa de Cornelio era una casa de oración. Di conmigo, casa de oración. ¿Sí? Dios está preparando el terreno para un encuentro poderoso. ¿Y dónde es? ¿Cuál es el terreno que Dios escoge para ese terreno, para ese encuentro poderoso, para ese milagro? El lugar que Dios escoge es una casa de oración. ¿Sí? Y cuando le aparece el ángel, dice que él estaba orando, se le aparece el ángel y él le dice al ángel, Señor. Cuando se le aparece el ángel, Cornelio le dice, ¿qué desea mi Señor? Y eso nos demuestra, ¿sí?, que Cornelio no entendía muy bien la religión judía, porque en la religión judía al único que se le decía Señor era a Dios, ¿sí? Nosotros no le decimos Señor más que a Dios, y ahora a Jesucristo, nuestro Señor. No adoramos ni nos postramos, porque la Biblia nos enseña a no adorar a nadie más que a Jesús y a no postrarnos delante de ninguna imagen, de ningún ángel, de ningún santo más que Jesús. Pero acá vemos que Cornelio se postra delante de un ángel y lo llama Señor. Esto nos demuestra que Cornelio no conocía muy bien la religión. Sabía de Dios, creía en Dios, pero no entendía, no conocía muy bien a Dios, ni la palabra de Dios, porque si la hubiera conocido, no hubiera hecho esto. Esto era considerado una ofensa en el pueblo judío, ¿sí? Idolatría. ¿Y sabe qué otra cosa nos demuestra esto? Que Dios se le aparece a personas que no lo conocen. Dios se le aparece a personas que le están rezando a los santos. Dios se le aparece a personas que adoran a un elefante.
Dios se le parece a personas que creen que vienen del mono. Dios se le aparece a todo el mundo. Así como se le apareció a Cornelio. Dios se le parece a cualquier persona. ¿Sí? Y Dios escucha las oraciones de aquellos que no lo conocen. Hay gente que le anda orando a cualquier cosa y Dios está escuchando. Dios escucha. Dios está prestando atención. ¿Sabe por qué? Porque Dios ama a todos. Juan 3:16 dice que Él mandó a su Hijo porque amó ¿a quién? ¿A los buenos cristianos? Amó a todos. Así que Dios está con el oído escuchando la oración de muchos Cornelios que no saben ni a qué adoran, ni entienden la religión, ni entienden la Biblia, ni saben, pero que en su momento de sufrimiento claman y no saben ni a qué claman. Y Dios los está escuchando. No solamente les está escuchando, Dios les está hablando. Dios les está hablando. Y ellos no saben ni quién es. Pero Dios les está hablando. Así como envió este ángel a Cornelio, ¿sí? Dios les está hablando. Y el ángel viene y le dice: Cornelio, Dios te escuchó. Ve a la otra ciudad y ve a buscar a un hombre que se llama Pedro. Y él te va a decir lo que tienes que hacer. Porque Dios sabía que lo que Cornelio necesitaba era aceptar a Jesús como su Salvador. ¿Sí? Entregarle su vida a Jesús. Dios sabía que esto es lo que Cornelio necesitaba. Manda a un ángel, pero esto es lo que a mí me impacta. El ángel no le va a predicar a Cornelio. El ángel no le predica a Cornelio. El ángel le dice: tienes que ir a buscar al hombre que te va a predicar. Porque Dios ha decidido que la palabra de salvación no la prediquen los ángeles, sino que la prediquemos los seres humanos. Así que Dios quiere que tú prediques la palabra de salvación. No va a venir un ángel a hablarle a tu vecino, ni a tu compañero de trabajo, ni a tu amigo, ni a tu compañero de escuela, mucho menos a tu suegra. El Señor te va a usar a ti. El Señor te quiere usar a ti, ¿sí? Para que compartas la palabra de salvación con otras personas, ¿sí? Y va a mandar un ángel y va a preparar a la gente para que venga a hablar contigo. ¿Sí? Dios estaba preparando, en este lado de la historia, Dios estaba preparando a Cornelio y le dice: ¿quién? Ve a buscar a Pedro. Dios escogió a Pedro para hablarle a Cornelio. Y Cornelio envió sus criados a donde estaba Pedro, a mandarlo traer. Cornelio envió sus criados, porque Pedro, ¿sabe por qué envió sus criados? Porque Cornelio estaba listo para escuchar. Dios vino y le dijo: ve a buscar a Pedro. Y Cornelio estaba listo para escuchar lo que Pedro tenía para decirle. Y entonces Cornelio envió 2 soldados a traer a Pedro. Porque hay gente, déjame decirte, hay gente que está lista para escuchar lo que tú tienes para decirle. Hay gente que está sedienta, hay gente que está interesada, hay gente que solamente está esperando una señal de qué hacer, cómo hacerlo, con quién hablo. Y en el momento que entienda que esa persona eres tú, va a mandar sus soldados a buscarte, va a venir a ti a hablarte, porque hay gente que está lista para escuchar. Porque Dios les está hablando. No lo saben. Dios los ha estado escuchando y Dios les ha estado hablando y están listas para escuchar. Ahora, en otra parte de Ciudad Gótica estaba Pedro. Pero Pedro no estaba tan listo como Cornelio. Pedro no estaba tan listo. ¿Sí? Pedro, acá Cornelio representa la persona que no es cristiana, el inconverso, nos gusta decirle, ¿verdad? Qué feo que suena. El inconverso, el incrédulo. Eso representa a Cornelio. Y lo que vemos que Cornelio, como incrédulo, como inconverso, nos está mostrando una persona que está lista, que está sedienta y que está buscando de Dios. Pero Pedro representa a la iglesia. Pedro representa a nosotros, a mí, a ti. Pedro es el cristiano, que muchas veces no estamos tan listos. Fíjese en el verso 9,
Dice, al día siguiente, mientras el soldado y los sirvientes se acercaban para venir por Pedro, Pedro subió a la azotea de la casa para orar. Era como el mediodía. De pronto sintió hambre, qué raro, y quiso comer algo. Mientras le preparaban la comida, Pedro tuvo una visión. Vio que el cielo se abría y que bajaba a la tierra algo como un gran manto colgado de las 4 puntas. En el manto había toda clase de animales y hasta reptiles y aves. Pedro oyó la voz de Dios que le decía, Pedro, mata y come de estos animales. Y Pedro le respondió, no, Señor, de ninguna manera. Nuestra ley no nos permite comer carne de esos animales. Y yo jamás he comido nada que esté prohibido. Te digo, Dios, por si no sabes, que la ley no nos permite comer. La ley que tú nos diste, sí, no se te olvide, no nos permite comer. Dios le dijo, Pedro, si yo te digo que puedes comer de estos animales, no digas tú que son malos. Este Pedro está tremendo. ¿Sí? Pero pensemos en un segundito. Tenemos acá a Cornelio sediento, hambriento de la palabra de Dios, orando. El tipo ni siquiera sabe a quién ora, pero ora. El ángel viene y le dice, ve por Pedro, y él manda 2 soldados inmediatamente, sediento, listo para escuchar. Y acá lo tenemos a Pedro, el cristiano. ¿Por qué está orando Pedro? Porque tiene hambre. Señor, mándame unos burritos, Señor. Mándame unos burritos de chicharrón, Señor. Señor, mándame unos burritos con chorizo y huevo, Señor. Y ponle ahí un chile de árbol, Señor. Señor, mándame unas quesadillas. Y de pollo. Sí, ahí está orando Pedro. ¿Por qué? Para que le den de comer. Y yo cuando pensaba esto, digo, a veces los cristianos estamos tan enfocados en nuestra necesidad. Estamos tan enfocados en lo que nosotros queremos. Por lo único que oramos. O sea, yo sé que tenemos problemas reales, y hoy más que nunca. Sé que la salud mental es un desafío. Hay cristianos con depresión, hay cristianos con ansiedad, hay cristianos atravesando divorcios, problemas de drogas, hay cristianos sin trabajo. Yo sé, y son problemas reales, yo no digo que no lo son. Yo también tengo mis cosas, como las tienes tú. Sí. Pero a veces estamos tan enfocados en nuestro problema que nos olvidamos de los Cornelios. Nos olvidamos de la necesidad de los demás. Y aquí está Pedro orando y se le aparece Dios, se le aparece una visión y baja. ¿Sí? Y en la religión judía hay ciertos animales que no se pueden comer. ¿Sí? Entonces, baja ese manto con un montón de animales que no le permiten, que no están permitidos en la religión judía. Y la voz de Dios que le dice, come, Pedro. ¿Sí? La voz de Dios. A mí me llama la atención porque en esto, ahí yo lo subrayé, ¿verdad? Dice, la voz de Dios le dijo, come. ¿Y qué le contestó Pedro a Dios? No. Aleluya, santo. No, Señor. Yo no voy a comer. Es Dios el que le está hablando. Y este hombre tiene la valentía, la osadía de mirarlo a Dios a los ojos y le dice, Señor, estás mal. No, Señor, porque nuestra ley, la ley que le dio Dios. Dice, Señor, si no te arrepientes te vas a ir al infierno. No, a mí mi religión no me permite. Y Dios le está diciendo a Pedro, Gerson le está diciendo, si yo te digo que hagas algo, hazlo. Si yo te digo que hagas algo, hazlo, Pedro. Sí. Cállate la boca y hazlo. Sí. Si Pedro hubiera sido argentino, Dios le hubiera dicho, cállate y hacelo. Hacelo. Hacé lo que te estoy diciendo. Ahora, recuerde que Pedro representa a los cristianos,
que cuando Dios nos pide algo que sale de nuestra tradición, que sale de nuestra zona de comodidad, que cuando Dios nos pide algo que sale de lo que estamos acostumbrados a hacer, la primera reacción de Pedro fue decirle a Dios, ¡no! Y yo me pregunto, ¿cuántas cosas Dios nos está pidiendo que hagamos, pidiéndonos que salgamos de nuestra comodidad, que salgamos de nuestra religiosidad, que salgamos de nuestra zona de egocentrismo? Y cada vez que escuchamos la voz de Dios le decimos, nah. Ahí estamos, sentados, con el teléfono. Guillermo, sí señor, ve a hablar con tu vecino. Nah. Guillermo, sí señor, ve a compartir la palabra con tu primo. Nah. Guillermo, sí señor, sale a la calle. Nah. Porque así estaba Pedro. Y en el verso 17 dice que mientras Pedro estaba pensando, dice, pero ¿cómo puede ser que Dios me pida que haga algo como esto? Pedro se quedó admirado pensando en el significado de esa visión. En eso, los hombres que Cornelio había enviado llegaron a la casa de Simón y preguntaron, ¿es aquí donde vive un hombre llamado Pedro? Y Pedro seguía pensando en lo que había visto, pero el Espíritu del Señor vino y le dijo, mira, unos hombres te buscan, baja y vete con ellos. No te preocupes, porque yo los he enviado. Entonces Pedro bajó y le dijo a los hombres, yo soy Pedro, ¿para qué me buscan? Los hombres que habían llegado eran romanos. Los judíos, a los romanos, a todos los que no eran judíos, los llamaban gentiles, ¿verdad? Los consideraban inferiores. Para los judíos, ellos eran el pueblo escogido de Dios y todos los demás eran inferiores a ellos. Y ellos no se juntaban, no comían, ni siquiera compraban ni vendían productos de gente que no fuera judía. Para ellos los gentiles era una cosa despreciable. ¿Sí? Entonces llegan estos hombres y para Pedro que estos 3 gentiles le vengan a pedir que vayas con ellos hubiera sido una cosa despreciable, pero por eso el Señor le mostró la visión. Y por eso ahora el Espíritu Santo le dijo, ve con los gentiles, ve con estos hombres gentiles. O sea que la visión de los alimentos prohibidos estaba preparando a Pedro. Gerson, a Dios le costó más preparar a Pedro que preparar a Cornelio. A Dios le cuesta más preparar a la iglesia para que vaya a ver a los Cornelios que preparar a los Cornelios para que escuchen a los Pedros. Hay muchos Cornelios que están listos allá afuera. Y acá adentro hay un montón de Pedros que no queremos ir. Y que lo único que estamos pensando es en el burrito que nos va a bajar del cielo. Pero Dios está preparando un encuentro divino. Entonces la historia vuelve, ¿sí? Y lo que hace que Pedro se va con estos 3 hombres y va a la casa de Cornelio, ¿sí? Así que mientras tanto, en otra parte de Ciudad Gótica, en el verso 24, dice que un día después llegaron a Cesarea. Y Cornelio, llegaron a la casa de Cornelio, los estaba esperando, junto con sus familiares y un grupo de sus amigos, a quienes él había invitado. Cuando Pedro estuvo frente a la casa, Cornelio salió a recibirlo. Cuando Pedro estuvo frente a la casa, Cornelio salió a recibirlo y con mucho respeto se arrodilló ante él. Y Pedro le dijo, levántate, Cornelio, que yo no soy ningún dios. Luego se pusieron a conversar y entraron juntos en la casa. Allí Pedro encontró a toda la gente que se había reunido para recibirlo. Y le dijo, ustedes deben saber que a nosotros, los judíos, la ley no nos permite visitar a personas de otra raza, ni estar con ellas. Pero Dios me ha mostrado que no debo rechazar a nadie. Por eso he aceptado venir a esta casa. Díganme, ¿para qué me han hecho venir? Sigue el tipo. Sigue el tipo. Sí.
Cornelio lo está esperando a Pedro, y Cornelio, ¿qué hace? Trae a todos sus parientes, trae a todos sus amigos. ¿A dónde? A esa casa de oración, ¿sí? A la casa de Cornelio. Él invita a todos sus parientes, él invita a todos sus amigos. Cornelio estaba listo para escuchar, y aparentemente sus amigos también, ¿sí? Los amigos de Cornelio no van a la sinagoga. Los amigos de Cornelio ni siquiera creen en el Dios de los judíos. Los amigos de Cornelio son romanos, se visten como romanos, adoran a los dioses romanos. Los amigos de Cornelio hablan como romanos, van a los templos romanos, comen comida de romanos. Jamás hubieran ido a la sinagoga. Y lo que ellos no saben, Gerson, es que sin saberlo, la invitación de Cornelio era la invitación de Dios. Y ahí afuera hay Cornelios. Y hay casas de oración. Y hay un montón de gente que va a ser invitada a esas casas. Y lo que no sabemos es que es Dios invitándolos. Ellos no saben que es Dios invitándolos. Y está todo preparado para que llegue ¿quién? Pedro, tú y yo. Está todo preparado. Y todavía llega Pedro. ¿Y qué les dice? Ustedes saben que yo acá no tendría que estar. Yo este tipo de música no escucho, yo alcohol no tomo, yo no bailo, yo no esto, yo no juego, yo no miro Facebook, yo no esto, yo no aquello, yo no el otro, yo no pertenezco a este lugar. Mientras que ellos estaban recibiéndolo, dice que Cornelio, cuando lo vio a Pedro, se postró delante de él. Lo estaban esperando con amor. Y Pedro todavía, con corazón duro, no quería estar ahí. Estaba porque el Espíritu lo obligaba, pero Pedro no quería estar ahí. Sí. Pero Cornelio le empieza a contar la historia. Le dice, mira, yo vi un ángel que me mostró que tenía que ir por ti. Yo estaba orándole a Dios. ¿Sí? Y cuando Cornelio le cuenta esto a Pedro, Pedro se empieza a conectar y dice, la visión de los reptiles, de la comida impura, Dios me está mostrando. Ahí Pedro se da cuenta y dice, esta gente está lista para escuchar de Jesús. Pedro no se había dado cuenta. Esta gente está lista. Dios me mandó acá. Dios lo mandó a él a que vaya a traerme a mí para que le hable de Jesús. Aleluya, Pedro. Y entonces Pedro les empieza a hablar de Jesús. ¿Sí? Y Pedro entiende y empieza a decirles que Jesús es el Hijo de Dios. Y en el verso 44 dice que todavía estaba hablando Pedro cuando de repente el Espíritu Santo vino sobre ellos. Vino sobre todos los que estaban escuchando el mensaje. Los que habían venido de Jope con Pedro, o sea, otros judíos, otros religiosos que venían, se quedaron sorprendidos. Otros cristianos se quedaron sorprendidos a ver que el Espíritu Santo había venido también sobre los que no eran judíos. Acá tenemos dos grupos. ¿Sí? Cornelio, Dios le habló y lo preparó. Preparó su casa, se convirtió en una casa de oración y trajo a todos sus amigos y sus parientes. Y Dios lo preparó. Por otro lado, Pedro, la iglesia, los cristianos, los judíos, cerrados, pensando en nuestras necesidades solamente. Y Dios tratando de hablarle, y la respuesta de Pedro, ¿cuál era? No, 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 no. Finalmente Dios consigue que Pedro se mueva y te das cuenta cómo va preparando los dos grupos. A Cornelio y a sus amigos los prepara por acá. Y a Pedro
y a sus amigos los prepara por acá y los está preparando para que se encuentren en una casa de oración, en la casa de Cornelio. Y cuando ahí se encuentran y empiezan a hablar, el Espíritu Santo desciende y Cornelio y todos sus amigos y toda su familia son llenos del Espíritu Santo. Son llenos del Espíritu Santo cuando Pedro decide ir a la casa de Cornelio a compartir el amor de Jesucristo. Llenos del Espíritu Santo. Y dice que los de Jope, o sea, los amigos de Pedro, se sorprendieron. Se sorprendieron. Y yo estoy de acuerdo con ellos. Yo tengo más de 20 años caminando con el Señor. El Señor nos ha permitido compartir la palabra de Cristo con muchísima gente. Pero cada vez que una vida es tocada por el Espíritu de Dios, es sorprendente. Es hermoso ver el cambio. Muchos de ustedes hemos caminado juntos ya algún tiempo y cada vez que yo veo cómo Dios toca la vida mía o de ustedes, yo me sorprendo, yo me maravillo, porque es maravilloso ver lo que Dios hace en la vida de la gente. Y la realidad es que Dios está levantando Pedros y Pedras. Y si tú te dejas usar por Dios, te vas a encontrar en situaciones donde vas a ser maravillado por lo que Dios hace en la vida de la gente a través tuyo. Porque Dios está hablando y preparando a gente fuera y dentro de su iglesia para provocar encuentros divinos. Yo sé que este no es el mensaje que te levanta el ánimo. Este mensaje no es el burrito que baja del cielo. Nos gusta comer de eso todos los domingos. Venimos a la iglesia a que nos den ánimo. Venimos a la iglesia a que nos inflen, ¿verdad? Porque en la semana nos vamos desinflando. Y hay un lugar para eso dentro de la iglesia. Sí, pero la realidad es que Dios está buscando Pedros y Pedras. Dios está buscando Pedritos y Pedritas. Dios está buscando Pedrotes y Pedrotas de todos los tamaños, de todos los colores. No importa si tienes un día, un año o 20 años caminando con Jesús. Porque cuando el Espíritu Santo cayó, no fue por las palabras hermosas de Pedro. No fue por su elocuencia, ni porque Pedro tenía un doctorado en teología. El Espíritu Santo cayó. ¿Usted vio cuando agarra dos cables y los junta y hacen chispa? ¿Sí? Si usted no junta los cables, no sale la chispa. El Espíritu Santo cayó cuando se juntaron los dos cables. El Espíritu Santo cayó cuando Cornelio le dijo que sí a Dios y fue a buscar a Pedro. Y cuando Pedro le dijo que sí a Dios y fue a la casa de Cornelio. El Espíritu Santo cae cuando tú le dices que sí a Dios y vas a una casa de una persona que ya le está diciendo que sí a Dios y que tú no lo sabes, que tú no lo sabes. Nosotros éramos parte de un grupo de amigos argentinos hace muchos años, cuando andábamos perdidos, y éramos como 20 argentinos. Imagínense lo que era eso. Todas las noches. Y todos teníamos muchos problemas de drogas, de divorcio, de alcohol, un montón de cosas. Y uno fue el que empezó a buscar a Dios, porque era en ese momento el que peor andaba, por supuesto, mi concuñado. Y cuando él empezó a buscar a Dios, de a poquito todos empezaron a reunirse en una casa, como en la casa de Cornelio. Él era nuestro Cornelio y nos empezó a invitar a todos a la casa, a esa casa. Y en esa casa venía un Pedro, que era otro argentino, y nos hablaba de Jesús. Todos iban menos yo y mi esposa. Todos, de los 20, llegó un momento que todos iban a ese grupo, a esa casa, menos nosotros dos. ¿Sí? Y estábamos todos ahí vagueando todo el día y llegaba la hora, ok, nos vamos, y se iban, y mi esposa y yo nos quedábamos tomando cerveza y fumando, lo que sea, con yo. ¿Sí?
Los últimos, los que menos queríamos ir. Éramos los últimos. Pero adentro mío, yo le estaba clamando a Dios. Sí. Y ellos me invitaban todos los domingos, todos los viernes, ¿verdad? Eran los grupos. Y yo decía que no, pero adentro mío yo le estaba clamando a Dios. Y yo era un Cornelio que en mi lugar secreto estaba sufriendo con adicciones, estaba sufriendo con vicios, mi esposa estaba sufriendo con depresión, estaba sufriendo con ansiedades. Y en secreto, igual que Cornelio, sin que nadie se diera cuenta, le estábamos orando a Dios. Le estábamos clamando a Dios. Y no se lo decíamos a nadie. Además, cuando nos invitaban le decíamos que no, pero le estábamos clamando a Dios. Y Dios nos escuchó. Lo bueno que Pedro, nuestro Pedro, nunca se cansó de venir. Nunca se cansó de invitarnos. Nunca se ofendió porque le decíamos que no. Nunca se ofendió cuando lo veíamos venir y nos escondíamos y no contestábamos la puerta cuando golpeaba. Nunca se ofendió. Siguió viniendo, siguió viniendo, siguió viniendo. Hasta que un día que los dos, nosotros los Cornelios, le dijimos que sí a Dios y Pedro le dijo que sí a Dios. Y esa noche nos juntamos en mi casa. Y a la 1 de la mañana, como buenos argentinos, estábamos comiendo y leyendo la Biblia. Y se produjo ese encuentro divino. Y a partir de ese día yo me fui a acostar. Y cuando me levanté el sábado era nueva criatura. El Señor me había lavado, el Señor me había limpiado. Quizás el Señor hizo lo mismo contigo. Quizás el Señor lo está haciendo. Pero déjame decirte, ahí alrededor tuyo hay un montón de Cornelios que quizás te están diciendo que no. Quizás te están criticando. Quizás se están burlando de ti. Quizás hablan a tus espaldas y chusmean por Facebook o chusmean con los comadres del pueblo allá de donde tú eres. Pero que por dentro están clamando desesperados a Dios. Y lo que necesitan es un Pedro que diga que sí. Lo que necesitan es un Pedro que necesitan que sí. Porque para transformar a Cornelio, Dios primero tuvo que transformar a Pedro. Fue más difícil transformar a Pedro que a Cornelio. Y yo creo que para Dios hoy es más difícil que la iglesia salga a hablar de Cristo que convencer a los que están necesitados de que necesitan a Cristo. Pero este año yo estoy seguro, yo estoy convencido con todo mi corazón que el Señor quiere provocar encuentros divinos. No adentro de este edificio. Este edificio nos provee una oportunidad de tener unas experiencias hermosas, espirituales. Acá hay gente que ha sido sanada. Hay matrimonios que han sido restaurados. Hay personas que han sido bautizadas con el fuego de Dios. Han hablado en lengua, han tenido visiones, han recibido dones, profecías. En este santuario, en este cuarto pasan cosas maravillosas. Pero estas cosas maravillosas nos equipan para que, al igual que Dios hizo con Pedro, salgamos y vayamos a la casa de Cornelio. Porque los encuentros divinos ocurren en la casa de Cornelio. ¿Cuántos están listos para ir a esas casas de oración? ¿Cuántos están listos para ir a esas casas de Cornelio? Porque la casa de Cornelio puede ser tu propia casa, o puede ser la casa de tu pariente o de tu amigo, o puede ser un Starbucks ahí en la universidad donde estudias. La casa de Cornelio puede ser en un parque donde se juntan a jugar tus hijos y los hijos de otra vecina. La casa de Cornelio puede ser en cualquier lado donde haya un Cornelio sediento y un Pedro dispuesto. Ahí se produce el encuentro. Ahí se produce la chispa de los dos cables. Y eso explota. Eso explota. Y yo estoy convencido que este año tú y yo vamos a vivir muchos encuentros divinos si estamos dispuestos a bajar de la terraza como Pedro
y a ir a la casa de los que menos nos gusta ir, los Cornelios. Y Dios te va a usar, 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 Dios te va a usar. Todavía no lo crees. Dios te va a usar, 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 te va a usar, te va a usar, te va a usar, te va a usar. No por tu gran inteligencia, te va a usar porque Él te quiere usar. Porque Él está buscando Pedros que le digan que sí. Está buscando Pedros que dejen de poner excusas para salir a compartir el amor de Jesús. Está buscando Pedros que finalmente se traguen su orgullo y su religión y su comodidad y le digan: heme aquí, Señor, envíame a mí a la casa de Cornelio. Y Dios te va a usar y te vas a sorprender de lo que Dios va a hacer en ese lugar cuando tú abras tu boca y empieces a hablar del amor de Jesús. No van a ser tus palabras, va a ser el poder del Espíritu Santo cayendo en ese lugar. ¿Cuántos Pedros tenemos aquí? No dije Pedras, no dije Pedras. ¿Cuántos Pedros hay aquí que se pongan de pie en esta mañana y que le digan: Señor, envíame a los Cornelios? ¿Cuántos Pedros? Ok, ¿cuántos Pedrotes? ¿Cuántos Pedrotes? ¿Cuántas Pedras hay aquí que se pongan de pie y digan: Señor, envíame a la casa de Cornelias? Envíame a las Cornelias, envíame a esas casas de oración, envíame a ese Starbucks, envíame a esa casa, envíame a ese parque, envíame a ese lugar donde Cornelio está clamando, llorando silenciosamente, clamando desesperado, y está esperando que llegue un Pedro, una Pedra, y le diga: déjame contarte de Jesús.